Eclesiastés 1, versículos 1 al 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Voy a parar por ahí por un momento. Estamos comenzando una serie y es propio que podamos tener un poquito más de contexto acerca de este libro. Y el versículo 1 nos provee de bastante contexto. En primer lugar nos dice que estas son palabras del predicador, pero comienza diciendo palabras. Voy a tratar este punto más adelante, pero dice que son palabras del predicador. La palabra que se usa en el hebreo es coelet, que tiene que ver, se traduce como predicador. Incluso Eclesiastés es la palabra griega que traduce coelet. Tiene la connotación de alguien que reúne al pueblo para transmitirle sabiduría. Es como un pastor que discipula, un pastor que quiere transmitir sabiduría de parte del Señor a la congregación que se reúne. De hecho, de ahí viene también la palabra eclesia, de la que se deriva la palabra iglesia. Por eso yo les digo, primero Dios, pronto se acabe esta pandemia, terminaremos de transmitir en vivo las reuniones, después vamos a publicar las predicaciones, pero en vivo, porque la iglesia es la eclesia que se reúne, que se congrega para escuchar la sabiduría de parte del Señor. También nos da más información, nos dice que es hijo de David y que es rey en Jerusalén. Esto nos lleva, junto con otros atisbos que nos da en todo el libro, a pensar, como algunos teólogos piensan, que efectivamente estamos hablando del rey Salomón. Ahora, si ustedes son un poquito más observadores, se van a dar cuenta que pareciera que hay dos personajes en este libro, un narrador y un coelet, el predicador, que comienza a hablar en primera persona, pero hay alguien más que habla en tercera persona. Si bien hay varias como pistas durante todo el libro que nos llevan a pensar que efectivamente pudo haber sido Salomón quien escribió este libro o estos pensamientos, algunos tienen las dudas por el hecho de que cuando Salomón verdaderamente escribió Salmos o escribió Proverbios, él les puso su nombre, les puso su autoría. También el versículo 12, que no vamos a explorar el día de hoy, pero nos da una pista. Dice, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría. Entonces, cuando pensamos en un rey que fue dotado de sabiduría, inmediatamente pensamos en Salomón. Pero luego en el versículo 16 dice, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Sabemos que Salomón fue quien heredó el trono de David inmediatamente, así que no hubieron muchos antes que él. No importa tanto descubrir quién realmente escribió, lo que sí podemos detectar es que hay sabiduría salomónica aquí. Tal vez el narrador está hablando de un personaje tal vez ficticio, basado en Salomón y tal vez en otros reyes de Jerusalén. Lo importante es que lo que buscan es transmitirnos esta idea de que nos está hablando de sabiduría probada. Sabiduría probada. Si ustedes se dan cuenta, comienza diciendo palabras del predicador. Si ustedes van conmigo, por favor, a Eclesiastés 12, se van a dar cuenta que no son simples palabras. Eclesiastés 12, versículo 9. El predicador, además de ser sabio, aquí pareciera que está hablando el narrador nuevamente. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. 10. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad.
De tal manera que nosotros podemos decir, este hombre no estaba simplemente escribiendo filosofía que se le ocurría durante la vida, sino que se dedicó a indagar, a explorar y a vivir, y nos está hablando desde su sabiduría probada. Para mí es bien importante esta frase. Aprendí a no seguir a cualquier persona que diga cualquier frase bonita, cualquier cosa que se escuche bien. Es necesario que nosotros empecemos a observar el fruto que podemos ver en estas personas, para que entonces nosotros, desde su sabiduría probada, podamos decir, efectivamente esta persona habla verdad. Así que podemos con confianza acercarnos a este libro sabiendo que Dios, el Espíritu Santo, inspiró estas palabras de verdad para que nosotros seamos guiados en sabiduría. Él está hablando, el predicador está hablando de manera honesta, como con alguien a quien está discipulando y a quien ama y a quien quiere transmitirle esta sabiduría. En el versículo 2 encontramos, digámoslo así, lo que vendría a ser la convicción de la vida o la filosofía de vida del predicador, la conclusión a la que llega. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es la convicción del predicador. Después de haber vivido y experimentado todo lo que vamos a ver durante todo el libro de Eclesiastés, su conclusión es esta: la vida es vanidad de vanidades. Ahora, tenemos muchas veces una, no quiero decir mala, pero incompleta idea de lo que quiere decir esta vanidad. Incluso yo en su momento llegué a enseñar hace varios años acerca de este pasaje, diciendo que vanidad es simplemente vano, que no vale la pena, o aludiendo a la vanidad de, por ejemplo, una mujer que por vanidad trata de por todos los medios verse hermosa, olvidándose de las cosas que verdaderamente importan. Pero no es solamente en ese sentido. De hecho, la palabra vanidad que se utiliza aquí en la Biblia, en este texto, la palabra original en el hebreo tenía una connotación como de neblina. O sea, es la misma palabra que se usa para niebla o neblina o aliento, ese aliento que exhalas y simplemente se va. Es una neblina tenue a través de la que más o menos ves algo. Es como un soplo ligero, como un breve suspiro. Nada a lo que realmente te puedas aferrar. De hecho, una de las palabras que más va a utilizar el predicador durante todo el libro es: esto es como correr tras el viento. ¿Cuántos han podido atrapar un poquito de viento en sus manos? Cuando tú vas en la carretera, por ejemplo, si vas de aquí hacia Chiapas, vas a pasar por Puebla, y hay unas partes donde allá en las cumbres de Maltrata hay hay una niebla tremenda en la que no puedes ver a veces ni a 2 metros. Pero tú abres la ventana, sacas la mano y tratas de tomar esa niebla y simplemente se esfuma entre tus manos. Esta es la connotación de la palabra vanidad. Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol Santiago nos recuerda: sin embargo, ustedes no saben. Se está refiriendo a aquellos que dicen: hoy haremos esto, que hacen sus planes sin contemplar a Dios, y les dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es la connotación de la palabra vanidad. Nuestras vidas, hermanos, y todo lo que vemos en este mundo es como vapor, como neblina que un día aparece y al otro día simplemente se desvanece. Y después, esta es la introducción, versículo 1 es la introducción y el autor, versículo 2 esta es la conclusión o la filosofía de vida o la convicción del predicador acerca de lo que es la vida. Y después lo que encontramos desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 12, versículo 8, es el desarrollo. Es como, ok, dice el predicador, sea Salomón o no sea Salomón, dice: yo quiero decirte una cosa, la vida es vanidad de vanidades, y
permíteme demostrártelo, y comienza a desarrollar su tesis acerca de esta, de esta verdad que él acaba de expresar. Y eso es lo que vamos a estar explorando durante todos estos días. Pero comienza su exposición acerca de esto formulando la pregunta de preguntas. La gran pregunta que encontramos en versículo 3 es la pregunta que va a dominar toda la investigación del predicador. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Hazte esa pregunta. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Acabamos de ver que él acaba de decir que la vida es vanidad de vanidades. Hay una palabra que describe esto que es futilidad. Algo que es fútil o fútil es algo que tú, por lo que tú te esfuerzas sin obtener ningún resultado que verdaderamente valga la pena. El mejor ejemplo es el que les acabo de poner. Si tú vas en un lugar donde hay mucha niebla, es un esfuerzo fútil tratar de agarrar un poco de esa niebla. Mira qué bonita se ve. Me voy a llevar un poco en una bolsita para mi casa para mostrárselo a mis hijos. Y sacas la bolsita y tratas de agarrar esa niebla y simplemente se esfuma. Es un esfuerzo fútil. Y en base a esto, Salomón nos lleva a nosotros a meditar. Mira, muchas veces tú y yo pecamos de ser demasiado simplistas y demasiado simples y de querer establecer ciertas fórmulas en la vida y olvidamos que somos seres humanos viviendo en un mundo caído y corrompido. Y olvidamos frecuentemente que nuestras vidas son eso, que son como vapor, como neblina. La intención primaria del predicador, como vemos aquí en su palabra, parece ser la de llevarnos a examinar todas las cosas con mayor atención. Pecamos muchas veces, hermanos, de no filosofar acerca de la vida. A veces andamos simplemente viviendo y viviendo y haciendo y haciendo y haciendo y nunca nos hemos detenido o frecuentemente no nos detenemos con responsabilidad a meditar sobre los caminos que hemos tomado en la vida, sobre las cosas que estamos haciendo y sobre a dónde estamos yendo con la vida que estamos viviendo. Pero el predicador nos lleva a que pongamos un poquito más de atención a nuestro alrededor, a que pongamos un poquito de atención a la vida que vivimos dentro de este mundo que podemos ver a nuestro alrededor y las alternativas que nos ofrece. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? Y nos dice que el escenario es bajo el sol, es decir, en esta tierra. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Tú y yo vivimos nuestra realidad el día de hoy en este escenario bajo el sol. Esta palabra, esta frase también es una que se va a estar repitiendo constantemente porque el predicador quiere que tú y yo aprendamos a contrastar una vida que, si hay una vida debajo del sol, tal vez hay otra vida más allá del sol. Y nosotros tenemos que aprender a vivir lo que nos ha tocado vivir de este lado de la eternidad y preguntarnos qué provecho voy a sacar de esto. Por eso hay tanta filosofía de diferentes tipos, porque el hombre está tratando de encontrarle sentido a la vida. El hombre está buscando explicar por qué estamos aquí. Dice Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que fue uno de los precursores del existencialismo. Él dice, el hombre está simplemente condenado a su propia libertad, porque dice que el hombre es el único ser sobre la tierra que tiene la capacidad de hacerse la gran pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha visto un hormiguero y ven a todas las hormiguitas trabajando y caminando y unas van para acá y todas hacen una filita y que de pronto una hormiguita se para y diga, espérate, ¿por qué estamos haciendo todo esto tú? Ni se lo merece la reina, ¿no? Hay una película también que se llama Abejas, no sé si la han visto, donde una abejita dice, ¿sabes qué? A mí no me late esto, o sea, yo no nací para esta onda, yo no quiero ser obrero,
Yo quiero vivir otras cosas. Y luego se va y empiezan a suceder un montón de cosas cuando esta abejita deja de hacer lo que le corresponde hacer. El punto es que tú y yo, como seres humanos, somos los únicos seres sobre la tierra a quienes Dios nos ha dado esta capacidad de razonar, de pensar. Dios ha puesto eternidad en nosotros, dice la palabra del Señor. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos ha dado el privilegio de poder pensar y de observar y de analizar y de tomar decisiones. Por eso Jean-Paul Sartre decía, el hombre está condenado a su libertad porque el hombre tiene la libertad de escoger y lamentablemente bajo nuestra naturaleza pecaminosa el hombre casi siempre escoge aquello que lo lleva a su propia destrucción. Pero es nuestra responsabilidad que nosotros aprendamos sabiduría. El Coelet o el predicador quiere que quienes lo están escuchando aprendan a contrastar la perspectiva de la vida que tenemos muchas veces secularizada, la perspectiva mundana de este mundo, moldeadas por las expectativas que este mundo tiene. Déjame explicarte un poquito. Con este asunto de las redes sociales han proliferado los coaches. Y todo el mundo te quiere enseñar cómo puedes alcanzar el éxito, cómo puedes ser verdaderamente exitoso. Incluso yo creo que el éxito, desde la perspectiva secularizada, está sobrevalorado. La gente vive con una carga tremenda de que tienen que ser exitosos, tienen que ser ricos, tienen que ser millonarios, porque si no, no hay satisfacción en la vida. Pero lo único que encontramos es que ninguna de esas cosas realmente puede satisfacer. Hay una perspectiva secularizada del mundo que nos quiere distraer de lo que es verdaderamente importante. Les hablé al principio de la película esta de No miren arriba, donde un cometa viene para destruir la Tierra y nadie les hace caso a los científicos que lo descubrieron. Ya los spoilería, pero pues ya luego se la chutan bien. Pero nadie pone atención a lo que es verdaderamente importante. Y es más, aquí abajo muchos están buscando cómo distraer a las personas de lo que es realmente importante. Entonces el predicador como que quiere llevarnos a que nosotros meditemos y nosotros contrastemos esta vida que está influenciada por el mundo con la realidad de nuestra existencia en un mundo caído y corrompido por el pecado. No somos llamados, hermanos, a vivir en una burbuja de fantasía. Somos llamados a vivir en la realidad de que Dios hizo todo perfecto, pero el hombre, con esa libertad que el Señor nos dio, tomamos la libertad de pecar en contra de Él. Y las consecuencias que vivimos, lo que vivimos en este mundo, son las consecuencias de un mundo caído, corrompido por la maldad y por el pecado. Hace poco sucedió un trágico accidente aquí en el Libramiento, en el que una familia entera perdió la vida y un tráiler tuvo la culpa y mucha gente empezó a hablar en contra del trailero y a decir que cómo pueden ser así, que son unos drogadictos y que son esto, son aquello. Y yo tuve que intervenir en una plática con unos amigos en las que yo les dije, mira, yo antes tenía esa perspectiva de ellos también, pero hace poco tiempo me tocó ir a México, necesitaba transportar unas mercancías y por cargarlas ya no alcancé a regresarme de otro medio, me tuve que venir con el trailero. Salimos a las 12 de la noche y el hombre tuvo que pasar y en un lugar comprar unas pastillas y se las tomó y me dijo, perdóneme patrón, me dijo señor, así nos nombramos entre los comerciantes, ¿no? Patrón y jefe y todo. Me dijo, perdóneme patrón, pero si no me tomo esto me muero, o me las tomo o me mato. Tengo 3 días sin dormir. Y eso me llevó a tener una perspectiva diferente de la vida, a tener compasión por este hombre y ver cómo realmente los culpables somos todos. Somos nosotros los que en este mundo saturado de consumismo le estamos exigiendo a estos hombres que nos tengan la mercancía ya y que queremos más y queremos más y queremos más y por ganar más dinero las empresas lo hacen y las autoridades no regulan, etcétera, etcétera, y los que consumimos lo que ellos transportan somos nosotros. Los culpables somos todos. Esa es la realidad de un mundo corrompido por el pecado. No es lo ideal que sucedan esas cosas, pero es lo normal que sucede en un mundo que
está caminando fuera de el plan perfecto del Señor, corrompido por la maldad, corrompido por el pecado. Zach Eswine, en su libro Recovering Eden, traducido sería Recuperando Edén, y lo digo en inglés porque no está en español ese libro, y es un libro que a mí me encantó leerlo porque me ayudó a formarme un criterio para leer Eclesiastés. Él dice que una de las formas en que Dios nos guía a conocerlo es haciéndonos poner atención a nosotros mismos. Él se revela a sí mismo, o sea, Dios se revela a sí mismo al hacernos recobrar nuestra humanidad. Él nos muestra para qué fuimos hechos y luego nos invita a mirar en qué nos hemos convertido. Juan Calvino dijo: somos impulsados por nuestros propios males a contemplar las cosas buenas de Dios. Hermanos, conforme vayamos avanzando en el libro de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que Eclesiastés es un libro extraño, es incómodo. O sea, porque cuando tú comienzas a leer te das cuenta, algunos dicen, este cuate es muy pesimista, este cuate tiene una visión media ácida de la vida, pero la vida es así, es ácida y dulce, es agria y dulce. Hay momentos, siendo objetivos y siendo reales, hay momentos de dicha, pero hay momentos de dolor y de tristeza y de necesidad y de injusticia. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. La gran pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a vivir en un mundo caído? Eclesiastés es un libro extraño, es incómodo, pero es sumamente útil para usted y para mí. Si ponemos atención a lo que el autor trata de decirnos, como dice mi amigo y mentor en predicación, Jeremy Mix, dice, nos ayuda a hacernos las preguntas y a obtener cierto tipo de respuestas, porque somos muy así, pastor, me está pasando esto, ¿qué debo hacer? Deme la receta, ¿dónde la compro y cuántos días me voy a curar? La vida no funciona de esa manera. La Eclesiastés nos ayuda a hacernos las preguntas y vamos a recibir cierto tipo de respuestas acerca de las grandes preguntas de la vida. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Hay algo que realmente importe? Los jóvenes no tienen todavía esta visión de la vida, pero todos aquellos que tienen más de 50 y tantos, 60, 70 años, a quienes Dios les ha dado el regalo hermoso y el privilegio de llegar a tener esta edad preciosa en la que han adquirido sabiduría, no me van a dejar mentir que cuando tú estás joven estás viendo siempre hacia adelante, pero de pronto llegas a una edad en que empiezas a ver hacia atrás y dices, ¿qué valió la pena? ¿Qué de todo esto ha realmente valido la pena? ¿Cuáles han sido los resultados de lo que yo he vivido? Y en la medida en que nosotros avancemos y pongamos atención a lo que el predicador nos dice, a lo que Eclesiastés nos dice, esto nos va a ayudar, escucha esto, nos va a ayudar a vivir lo mejor que podamos en un mundo que no siempre tiene sentido. Porque nos encantan las fórmulas. Nos encanta 2 más 2 es 4, pero la realidad de la vida es que muchas veces 2 más 2 es como 3 y medio. Derek Kidner, un teólogo, un comentarista inglés, compara los 3 libros de sabiduría más conocidos de la Biblia, Proverbios, Job y Eclesiastés. Y dice que Proverbios es como una casa próspera en la que nos enfocamos en las normas y sus resultados. Nos gusta mucho Proverbios porque nos dice en pocas palabras, obra bien, actúa de esta manera y vas a obtener estos resultados. Estamos muy cómodos en ese terreno. El problema es que la realidad no es siempre así. Entonces dice Derek Kidner, Proverbios es como una casa próspera. Job es como una casa destrozada, donde los estándares normales no aplican, sino la soberanía de Dios. Tú puedes obrar bien en la vida como Job, que era un hombre justo, pero en ocasiones todo se viene abajo por cosas que no podemos comprender y que no encajan con nuestras fórmulas. Porque muchas veces nosotros queremos que la vida sea como nosotros pensamos que debe ser, pero de pronto yo imagino a Dios lleno de compasión en esos momentos de dificultad.
hay un libro de C.S. Lewis, uno de los más grandes pensadores. Todos los libros de C.S. Lewis que puedan leer, Mero Cristianismo, Las cartas del diablo a su sobrino, y este libro ahorita olvidé el título, pero es un libro que nadie se esperaba de él, porque cuando muere su esposa, él hace un libro en el que él narra todo el dolor y la amargura que vivió durante su duelo, e incluso él dice: parece que Dios, en este momento contemplo a Dios como en una oficina cerrada con 3 puertas, es decir, 3 puertas que tienes que atravesar para llegar a su oficina en silencio, sin importarle mi caso. Pero al final él te dice: pero lo que he descubierto es que Dios siempre estuvo ahí con una mirada sobre mí, compasiva, diciéndome: niño, tranquilo, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Yo ya hice lo más grande por ti en Cristo Jesús. Tú puedes confiar en que yo te daré todas las cosas. Y mi plan no es tu plan. Y lo que yo he ordenado no es lo que tú has ordenado. Y lo que yo haré no es lo que tú piensas que yo haré, o como tú piensas que lo haré. Pero debes de saber esto: si Dios nos ha dado a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Hermanos, el propósito de esta serie es que nosotros podamos recibir de Eclesiastés este shot de realidad. Ya les dije lo que Derek Kidner dice acerca de Job y de Proverbios. De Eclesiastés dice que, otra vez, Proverbios es la casa próspera, Eclesiastés la casa destrozada. Perdón, Job la casa destrozada. Eclesiastés es como la casa que está en decadencia. ¿Cuántas casas pueden ver ustedes a su alrededor que en algún momento estaban bonitas? El libro de Eclesiastés nos ayuda a entender que un día, en algún momento, todo fue hermoso por diseño. Y algo de esa belleza todavía permanece, algo de esa hermosura todavía permanece. De hecho, el libro de Eclesiastés nos va a ayudar a poder fijarnos en esas cosas y valorarlas de mejor manera. Algo de hermosura aún permanece, pero al mismo tiempo parece que se va desvaneciendo. Tú puedes acercarte a ver una casa que fue construida hace 10 años o 15 años o 20 años, y algo de la hermosura inicial de esa casa todavía permanece, pero parece que se va deteriorando. Hermanos, la vida es así. Pero todavía quedan esos atisbos de hermosura. La casa en la que vivimos, este mundo, no es lo que solía ser. Génesis 1 y 2. Pareciera que se va deteriorando. Pareciera que es una casa en decadencia. Pero tenemos la esperanza que Cristo nos ha prometido de que regresaremos un día al diseño perfecto y original. Eclesiastés es como un shot de realidad. El propósito de esta serie, como les venía diciendo, es que ustedes y yo podamos entender mejor la vida, que podamos saber, hermanos, que se puede vivir con esperanza y con sabiduría en un mundo que parece sin sentido. Motivarnos a vivir lo mejor que podamos, disfrutar lo más que podamos en medio del caos de un mundo corrompido por el pecado. Prepararnos también para predicar mejor el evangelio a aquellos que están sin Biblia, aquellos que no tienen el conocimiento que tú y que yo. Y espero que esta serie te ayude a que también puedas hablarle a la gente desde la perspectiva de la vida en la que vivimos. Hermanos, esta es la introducción al libro de Eclesiastés. Y el predicador comienza hablándonos y llevándonos a meditar acerca de nuestra existencia en este mundo. Versículos 4 al versículo 11, vea lo que dice. Voy a leer desde el versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Es más, vamos desde el 2. Comienza su
prerrogativa. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer cada domingo. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Escucha esto, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Hermanos, el predicador, el Coelet, nos lleva a darnos cuenta que usted y yo, ojo, noticia de última hora, así, cuadro en rojo atrás, letras amarillas, noticia de última hora, usted no es el centro del universo. El universo no gira en torno a usted. El mundo sigue su curso. Versículos 3 al versículo 7 nos dejan ver esto. El predicador nos pone el ejemplo de la naturaleza, que mira, al mundo no le importa si tú vas a estar aquí hoy o vas a estar mañana, los ríos se van a seguir llenando, el sol va a seguir saliendo, el mar seguirá siendo el mar, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro está como leyendo el mundo, la totalidad de la vida y de la naturaleza, y nos pone, por ejemplo, o nos representa con los 4 elementos básicos que vemos aquí: tierra, sol, viento, agua, y nos dice, todo es un ciclo incesante que nunca termina. Todo se viene repitiendo. Somos una ciudad de comerciantes en el rubro textil, en la moda. Todos sabemos que las modas simplemente van dando vueltas y vueltas y vueltas, pero la vida en sí misma no se detiene. El mundo, el ciclo de este mundo continúa. Aquí se nos muestra un poquito de lo que los seres humanos realmente controlamos. ¿Y qué es lo que controlamos? A lo mucho tu tele, ¿no? Y creo que de ahí en fuera no hay mucho más que podamos controlar. Realmente, hermano, no tenemos control sobre nada. El sol seguirá saliendo, el viento seguirá soplando. Nosotros no podemos cambiar el curso realmente de la historia de este mundo. Podemos hacer una diferencia tal vez con nuestras vidas, y esa diferencia nosotros como creyentes la haremos por a cuántas personas nosotros les hablamos de Cristo para que pudieran tener esta misma esperanza que nosotros. Pero de ahí en fuera no tenemos control de absolutamente nada. Eclesiastés nos provee de una visión realista de nuestras vidas. Hermanos, con nosotros o sin nosotros, el universo y la historia van a seguir su curso en un ciclo infinito de repeticiones. Y ahí viene la filosofía de los estoicos, que te ponen de ejemplo como una tela de araña. Si ves que las arañas empiezan a tejer, algunas arañas, y empiezan en pequeño y luego tejen varios hilos y luego van haciendo círculos alrededor y conforme el infinito se los permite, ellos van tejiendo más. Los estoicos veían la vida como simplemente esto, por lo tanto ellos decían, la vida no tiene ningún sentido en sí mismo. Pero Eclesiastés no es un libro que nos esté diciendo que la vida no tiene sentido. Eclesiastés es un libro que nos va a llevar a tener una filosofía correcta de la vida y a buscar, de hecho, el verdadero sentido de la vida. Hasta el sol,
hace este esfuerzo y usa el mismo término cuando dice qué provecho recibe el hombre con todo el trabajo que se afana bajo el sol, cuando dice que el sol hace todo un esfuerzo para regresar a su lugar, aunque ahora tú y yo de este lado de la historia sabemos que más bien somos nosotros los que giramos alrededor del sol. Pero independientemente de eso, usa el mismo término para decir, mira, todo el mundo está trabajando y tú estás afanándote bajo el sol para simplemente cumplir ciclo tras ciclo tras ciclo. Hermanos, fatigosa es, todas las cosas son fatigosas, dice el versículo 8. Tú y yo hemos podido experimentar esto. Los que ya tenemos un trabajo con que cumplir, una familia que mantener, nos levantamos cada lunes diciendo, otra vez es lunes. Otra vez hay que regresar al tedio de esta vida. Decía este cuate de Indu Perón, todos llegamos a un punto, dice, todos somos suicidas de closet, dice, porque todos hay un día que, y si hoy no me levanto, y si hoy mejor no hago, y si ya mejor me quedo acá ya que el mundo siga rodando. Porque nuestras almas no están ni estarán satisfechas jamás con nada que experimentemos debajo del sol. La misma historia de la humanidad va a continuar. Las palabras del poeta español Antonio Machado tienen mucho sentido, que dice, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Hermanos, nosotros debemos entender que nuestra vida en esta tierra es un peregrinar, es un caminar. Y en ese caminar nosotros debemos hacernos las preguntas importantes. Debemos pensar en el futuro y en la posteridad. Todo el mundo queremos heredar algo a nuestros hijos. Yo tengo el propósito de, si Dios me lo permite, dejarles algo a mis hijitos. Pero en el ejercicio responsable de meditar acerca de lo que es realmente importante en nuestras vidas, hermanos, tú y yo tenemos que meditar acerca de qué les dejaremos a ellos para la verdadera posteridad, para la eternidad. Tú y yo tenemos que pensar en nuestra eternidad. Esto que estoy creyendo, esta filosofía bajo la cual estoy viviendo, ¿a dónde me está llevando? ¿Y a dónde está acarreando a aquellos que me siguen? Al maestro le está como atormentando esta amnesia que van a tener las generaciones futuras. Mira, ¿quién puede levantar la mano aquí y decirme cuál es el nombre de su tatarabuelo? Tatarabuelo. Tatarabuelo. Me doy, dijera Kiko. No es un hecho verdadero, hermanos. Vamos a ser olvidados. En este mundo podremos permanecer en la memoria de nuestros seres queridos por unos cuantos años después de que nos vayamos, pero seremos olvidados un día. El mismo Salomón, si fue él el que escribió estas meditaciones e hizo esta investigación y esta sabiduría que él plasmó aquí, si él fue quien escribió esto, el mismo Salomón regresó a la tumba con las manos vacías de esta aventura en su búsqueda de la autorrealización. Hasta Salomón regresó con las manos vacías. No hubo nadie más rico que él. Antonio Aguilar lo decía, el día que yo me muera no voy a llevarme nada más que un puño de tierra. José Alfredo Jiménez lo decía, no vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Son buenos teólogos esos chavos. A veces nosotros queremos vivir como en una fantasía y olvidamos observar el mundo que nos rodea. Hermanos, todo esto de meditar, versículos 4 al versículo 7, nos lleva a darnos cuenta que somos vapor, que somos neblina. Estamos aquí por un breve tiempo. El mundo seguirá su curso contigo o sin ti. Versículos 8 al versículos 11 nos lleva a darnos cuenta, hermanos, que nada en este mundo nos va a llenar y que no somos eternos. De tal manera que si tú y yo no estamos, si nuestra eternidad, fíjate, nuestra vida en este mundo es como así, y la eternidad es de aquí a
al infinito, para ambos lados. ¿Por qué muchas veces estamos tú y yo viviendo como si lo único que hubiera, o como que si aquello para lo que fuimos creados es solamente este mundo corrompido? Tú y yo tenemos que hacernos las preguntas correctas. Esto nos lleva indefectiblemente a darnos cuenta que el mundo seguirá su curso sin ti o sin ti, que no eres eterno, y que si de antemano sabemos que nada en este mundo nos va a saciar, tenemos que indefectiblemente meditar sobre la eternidad y el provecho que sacaremos de este mundo. Eclesiastés no es para volvernos pesimistas, no es para decir realmente no hay nada que vayas a sacar de este mundo. Esa no es la intención del autor, aunque a veces muchos lo leen como si esta fuera. Pero hermanos, realmente podemos aprovechar el breve tiempo que tenemos en este mundo para pensar en la eternidad y para sacar verdadero provecho para la eternidad. Jesús se expresó en palabras similares a las del Coelet. Si tú vas conmigo a Mateo 16, 24 al 27, Jesús se expresó en palabras muy parecidas a las del predicador y nos muestra el verdadero provecho que podemos sacar de esta vida. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí es donde habla exactamente igual que el Coelet. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Hermanos, Cristo Jesús nos llama a meditar en exactamente lo mismo. ¿Qué provecho vas a sacar tú de este mundo? En medio de la futilidad de esta vida, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que parece que está patas para arriba, en un mundo en donde 2 más 2 casi nunca es 4, Jesús nos llama a meditar acerca de tiene que haber algo más, y ese algo más nos lo ofrece Él. ¿Qué provecho vamos a sacar de este mundo? La oportunidad que tú y yo tenemos de vivir en esta vida y de transitar en medio de este mundo es la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y seguirlo a Él, a el lugar que Él nos prometió. Seguirlo a Él, mira, la vida es esto. Génesis 1 y 2, Dios creó todo perfecto en Edén y Dios habitaba entre los hombres. Los hombres pecaron y todos caímos. Esta es la historia de la humanidad. Y la esperanza es la redención completa que Jesús hará cuando regresaremos al mismo estado en el que estábamos en Edén, Dios habitando entre nosotros. Ahí no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. No habrá más pecado para que nos dañemos los unos a los otros. No viviremos más en un mundo caído, viviremos en la perfección y en la gloria que Cristo Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, hermanos, nos ofrece una vida libre de la vanidad y plena de sentido y de significado. Ve conmigo a Romanos 8, 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Dice Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida ¿a qué? A vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza, es decir, Dios, esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a disfrutar esos tonos amargos de esta vida, agrios de esta vida, que producen en nosotros un mayor peso de gloria. Tú y yo no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestros sufrimientos y las injusticias que vivimos en este mundo sin pensar en la eternidad y anhelar: yo quiero aquello mejor que el Señor tiene para mí. Pues sabemos, continúa diciendo el versículo 22,
que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es por eso que tú y yo no vamos a encontrar satisfacción en este mundo. Es por eso que, dice el predicador, no se cansa el ojo de ver, ni el oído de escuchar. No se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántas películas, cuántas series de Netflix has visto o de cualquier plataforma que uses o en el cine? ¿Cuánta música has escuchado? ¿Cuántas cosas has visto en el mundo? ¿Cuántas aventuras has experimentado? ¿Cuántos lugares has visitado? Dime, ¿estás plenamente satisfecho? La respuesta es no. Nuestro corazón solamente llega a esos pináculos de montaña. Si yo tan solo llegara a este lugar y lograr obtener esto y hacer esto, y de pronto llegas y lo único que te das cuenta es que hay otra montaña que ya quieres conquistar y que tampoco te va a saciar. Y esto hace que nuestra vida se vuelva, como dice el predicador, fatigosa. Fatigosa. Muchos de ustedes están cansados. Muchos de ustedes están trabajados y cargados. Porque esta vida ciertamente es fatigosa. Seamos honestos, hermanos. No tenemos que salir al mundo y mostrar una carita de soy cristiana, está todo bien, no me pasa nada nunca, está todo bien. No. Podemos ser francos, podemos ser reales, podemos ser transparentes. Porque sabes que tú y yo no tenemos la tarea de arreglar nuestras propias vidas. No podemos. Ni aunque se nos prestaran 400 años de vida, podríamos nosotros arreglar nuestras propias vidas. Ni aunque se nos prestaran 1000 años de vida, pudiéramos nosotros llegar a la santidad que nos es requerida. Por eso este mundo es fatigoso. La vida es cansada en este mundo. No esperes que sea otra cosa. Si alguien te dijo, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, te mintió, mentira de Satanás. La realidad es que vivimos en un mundo torcido, corrompido, y es cansado caminar y transitar por esta vida. Pero escucha esto, Jesús dijo en Mateo 11:28, Él nos ofrece el descanso para esa vida fatigosa. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pónganse de pie y vamos a terminar con esto. Hermanos, Jesús nos ofrece, y de hecho Él ya ha hecho posible por su obra perfecta, por su encarnación, su vida perfecta que Él vivió, y por haber muerto por nosotros en esa cruz del Calvario, haber resucitado al tercer día y estar el día de hoy a la diestra del Padre abogando por nosotros. Él ha hecho posible para ti y para mí una vida nueva. Una vida eterna que va más allá de lo que tú y yo podemos experimentar solamente en esta vida terrenal, que es como vapor, como neblina que pronto se desvanece. Cristo Jesús nos ofrece una vida eterna y plena y llena de significado. Tú y yo podemos vivir con fe y con esperanza en medio de un mundo que no siempre tiene sentido, sabiendo que nuestra verdadera esperanza, nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero descanso está más allá del sol. Cristo Jesús, quien intercede por nosotros, pero Él un día regresará a regresarnos, a que recuperemos ese Edén, esa casa próspera que a causa del pecado ha comenzado a deteriorarse, pero que un día será completamente restaurada, ya donde tú y yo somos invitados a vivir con Cristo Jesús en gloria, en perfección y en completa satisfacción por toda la eternidad.